Bien, pues buenos días a todos. Vamos a empezar este seminario que, como saben, está especialmente dirigido a los alumnos, que los veo por ahí, que realizan el trabajo de fin de grado. Es un seminario, y lo quiero subrayar, es decir, no es una conferencia en la que vengamos aquí a escuchar 45 minutos y después nos vayamos. Es un seminario, y esto quiere decir que es muy importante que tras la conferencia todos participemos y especialmente participen los alumnos del trabajo de fin de grado, porque es una actividad que está dedicada a ellos, ¿no? Y este es el momento de preguntar a nuestra conferenciante, que ahora presentaré, ¿qué hay de lo mío? Es decir, incluso a todos, ¿no? Desde el trabajo que tenéis entre manos, pues exponernos vuestras dudas, por dónde vais, dónde estáis atascados, etc. Es decir, es una jornada de trabajo para los alumnos del trabajo de fin de grado. Y para el resto, pues como ahora en parte general estamos metidos de lleno en la explicación del sistema de penas por la reforma, pues evidentemente es un momento también, pues, de enterarse un poco de qué va esto. Bueno, cuando en el mes de noviembre estábamos organizando cómo íbamos a hacer este seminario de trabajo de fin de grado y pensamos, vamos a hacer una conferencia, pues a los que estábamos allí, que éramos los del Departamento del Derecho Penal, la profesora Cristina Rodríguez, Marta Muñoz y el profesor Luis Arroyo, que anda por Argentina, casi no lo dudamos, dijimos, pues entonces invitamos a Mercedes García Arán. ¿Y por qué? Pues bueno, una razón importante es porque nos gusta estar con ella, porque es amiga, porque es muy amiga nuestra y nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero hay otra segunda razón, que como verán es una gran docente y que comunica estupendamente a todos. Pero la tercera, que es la principal, es que porque si tendríamos que pensar en algún penalista español que ha estado siempre en la brecha de los políticos, de los problemas de política criminal, ha sido Mercedes García Arán, ¿no? En su trayectoria yo creo que esto ha sido una lección para todos de cómo estar siempre con una actitud, no del académico que se queda en la universidad y no sale nunca, sino de la persona comprometida con la política criminal y con la crítica o la alabanza, si llega el caso, al legislador. Y también porque es una experta en el sistema de penas, desde que hizo su tesis sobre la determinación de la pena, y además tiene uno de los manuales que son referencia para todos, que es el manual que escribe conjuntamente con el profesor Muñoz Conde de parte general, ¿no? Entonces, estas son las razones por las cuales Mercedes está hoy aquí con nosotros, y se lo agradezco de verdad, muy sinceramente, porque esto de viajar, que lo hacemos mucho, pues a veces nos resulta a todos un poco pesaete, ¿no? Decir, me tengo que venir 2 días, esto es un poco trajín, estaría mucho mejor en mi casa. Entonces le agradezco muchísimo, no, porque a mí me pasa, y por eso lo sé, le agradezco muchísimo que esté hoy aquí con nosotros. Y yo, sin más, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Adán. No es nada pesado venir aquí. Bueno, ya han visto que somos muy amigos. No solo con Adán y con Cristina y con, por supuesto, el profesor Luis Arroyo, con el que ahora lo veníamos comentando, hicimos la tesis prácticamente juntos hace muchísimos años, sino con todos los profesores de Castilla-La Mancha. Siempre he tenido muy buena amistad con todos ellos, tenemos toda la relación académica que podemos y que nos da tiempo, y además les digo a ustedes que en la Universidad de Castilla-La Mancha están algunos de los mejores penalistas españoles, y no lo digo por hacerle la pelota a nadie, sino porque realmente es así, y no solo lo digo yo, que soy amiga, sino que lo tenemos muy claro todos los penalistas. A ver, me han pedido que os haga, pues eso, un poco un marco general sobre qué está pasando con el sistema de penas, para, como decía ahora Dan, pues que los que vais a hacer el trabajo de fin de grado pues tengáis alguna referencia o os pueda dar quizá alguna idea. Pues bien, al sentarme a preparar esta clase, que para mí es una clase,
vi un punto de partida evidente y inevitable, y es que hemos sufrido en los últimos años una evolución autoritaria clarísima en materia penal y que hoy podemos decir, en términos generales, por supuesto, alguna cosa ha mejorado, pero en términos muy generales, que ahora tenemos un derecho penal, al menos en el tema del sistema de penas, en muchas cosas peor que hace 20 años. Lo más grave, en mi opinión, es que ahora se están teorizando políticas penales más regresivas, es que se teorizan, más regresivas que las que se teorizaban en los años 80 del siglo pasado, justo cuando salíamos de una dictadura y cuando estábamos discutiendo o se acababa de aprobar una constitución. Pues bien, ahora se están teorizando cosas más regresivas que las que se teorizaban, y ayer lo comentábamos con Adán, en el debate de los primeros años 80, justo después de la Constitución. En términos generales, y ahora después, por supuesto, lo iré concretando, creo que ha ido retrocediendo la idea de reinserción social como versión humanitaria de la pena y que, en cambio, está avanzando o recuperándose la idea de retribución y, sobre todo, de inocuización, concepto del que supongo que ya habrán hablado en clase, es decir, esta orientación por la cual se pretende que el fin de la pena sea apartar, inocuizar al delincuente. Bien, para concretar todo esto, les anuncio ya que me voy a centrar en tres grandes apartados. Primero, una breve referencia a la crisis general del derecho y de los principios democráticos en general. En segundo lugar, el desarrollo de la política penal postconstitucional en España, especialmente en los primeros años de este siglo, y concretamente del año 2003. Y, por último, el momento en el que nos encontramos actualmente y ese proyecto de Código Penal, el enésimo proyecto de reforma del Código Penal de 2013. Empezando por lo primero, ese marco político general que ha pasado aquí y que es eso de la crisis general del derecho. Bien, como saben ustedes, la aparición del Estado moderno supuso, entre otras muchas cosas, una racionalización de la idea de venganza y de venganza privada frente al delito. Es decir, el Estado se coloca, por decirlo así, entre el delincuente y las víctimas y racionaliza la respuesta. Y además, ese castigo monopolizado por el Estado se somete a una serie de reglas que tienen que ser seguras y tienen que ser proporcionadas. Estamos hablando, digamos, de la primera consolidación del principio de legalidad. Bien, lo que tenemos ahora, lo que ha ido pasando, son varias cosas. Desde entonces son varias cosas. Primero, han ido quebrando progresivamente los modelos racionales que eran propios de ese nacimiento del Estado moderno, que eran hijos de la Ilustración y de la racionalización de las relaciones jurídicas y económicas, porque también la aparición del capitalismo liberal moderno necesitaba una serie de reglas racionales y más bien estables, ¿no?, que les sirvieran también en las relaciones económicas. Pero entre esas reglas estaban las ideas de justicia, o el valor de la justicia y el valor de la libertad. En el momento en el que estamos ahora, esa justicia y esos grandes valores de la Ilustración, la justicia y la igualdad y algún otro, se han convertido en un corsé, en una atadura para el desarrollo económico. El desarrollo económico actual, tal y como se está produciendo, está dominado por el pragmatismo, el coyunturalismo. Si se fijan ustedes, cuando se habla de opciones económicas, se habla de que sean prácticamente eficaces a plazo inmediato o como mucho a medio plazo, y, como todo el mundo sabe, estamos en un momento en el que la economía ha derrotado a la política, pero también al derecho. Si se fijan ustedes los titulares de los periódicos, ¿cuántas veces los titulares son los mercados? Ahora parece que los tenemos un poco más tranquilos, pero los mercados han dicho, o la Unión Europea, que sabemos lo que es, pero no muy bien quién es el que decide ahí, etcétera, ¿no? En cualquier caso, la política y el derecho retroceden. Y consecuencia de esto es que el garantismo
el aparato de garantías, incluidas las penales, pues también entra en crisis abierta y se relativizan todas aquellas construcciones teóricas racionales. Segundo elemento de este proceso, el triunfo de la idea de emergencia. La sociedad, los ciudadanos, tenemos cada vez más percepción de inseguridad. Seguro que era mucho más insegura la sociedad en la Edad Media que ahora, pero ahora tenemos muchísima más información y por lo tanto hay muchísima más sensación de inseguridad. Y ante esa sensación de inseguridad, los ciudadanos, por unos otros medios, la sociedad, etc. Luego uno mira las encuestas del CIS y tampoco tanto, pero al menos la impresión que tienen los políticos es que los ciudadanos cada vez piden más seguridad frente al delito, me estoy refiriendo. La otra, la seguridad laboral, y la otra ya ni nos metemos en ella, esta ya la hemos perdido hace tiempo. Pero precisamente por esto, bueno, pues se pide cada vez más seguridad y esto es lo que ha ido haciendo esa idea de emergencia, estamos en peligro, tenemos que hacer algo, pues que se hayan ido estableciendo cada vez excepciones a los grandes principios. Los grandes principios teóricamente siguen estando ahí, pero no para los terroristas, no para los inmigrantes, no para etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el momento en que, de tanto poner excepciones, el principio prácticamente desaparece. Y la máxima expresión de lo que estoy diciendo es en eso, está en eso, y no me detengo aquí porque no me dará tiempo sino a todo, en eso que se ha teorizado como el derecho penal del enemigo, del que seguramente, que ya es la excepción suprema, es decir, ya es la teorización de que los derechos no son para todos, solo son para los buenos, los malos no tienen por qué tener derechos. Tercer factor, el papel de los medios de comunicación y eso que se ha llamado populismo punitivo. Cualquiera que vea un poco la televisión sabe que estamos continuamente en un debate público sobre las políticas penales, pero un debate público mantenido por sujetos absolutamente legos en derecho. Y cuanto más lego es el que opina, más contundente es su opinión. Y, bueno, pues estamos ante ese debate dominado por el sensacionalismo, muchas veces por la irracionalidad. Las víctimas de los delitos muy graves son, no diré paseadas por los platós, son explotadas en los platós, que las convierten en un objeto de espectáculo sin ser conscientes de que las están victimizando de nuevo. Les están volviendo a decir que, además de ser las víctimas del delito que han padecido, el sistema se porta mal con ellas, en fin, entran por una puerta y salen por la otra, aquí no castigamos a nadie, y por lo tanto se les está diciendo, haciéndoles creer que son nuevamente víctimas, ¿no? Bien, esto se traduce en una demanda popular de mayor rigor o de inocuización, y me refiero al ejemplo de la cadena perpetua, a la que luego me voy a referir, pero también a... miren, el otro día estuve haciendo una comparecencia en el Congreso, junto con otros penalistas, para hablar del proyecto de Código Penal. Tienen previsto como comparecencia llevar comparecencias de expertos que van allí a dar su opinión, etcétera, etcétera. Bueno, o de organizaciones sociales, o no sé qué. Han previsto una comparecencia de los padres de Marta del Castillo, que yo creo que no, con todos los respetos y con toda la solidaridad, no tienen que entrar en el debate sobre... En cualquier caso, lo apunto y luego, si quieren ustedes, lo comentamos. Pero les doy otro ejemplo, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que también ha sido bombardeada por las campañas mediáticas y al final se la han cargado, prácticamente. Una de las múltiples reformas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que fue a raíz de un caso muy grave, no recuerdo si el de Sandra Palo o el del crimen de la Villa Olímpica, o uno de estos que han sacudido la opinión pública. La exposición de motivos de esa ley, que es la 8/2006, mírenla si quieren. En la exposición de motivos es una ley que sube la duración del internamiento para los asesinatos, etcétera, etcétera. Y en la exposición de motivos de la ley se dice: es cierto que los delitos graves no han aumentado, pero, textualmente, los pocos que han ocurrido han tenido una gran repercusión social. Oiga, pero es que hayan salido mucho en la tele no es argumento suficiente para que cambiemos una ley y nos carguemos toda su orientación, ¿no? Y el último elemento, relacionado un poco también con lo que les decía antes, es la pérdida de soberanía estatal. Los estados están perdiendo soberanía a chorros
ante la globalización económica por un lado, lo que decíamos antes de los mercados, y ante la Unión Europea en el caso español. Esta es una apreciación muy personal, no sé si es verdad o no, pero la he comentado con algunos colegas y en general estamos de acuerdo. A mí me da la impresión de que a medida que el Estado va perdiendo soberanía por todas partes, sobreactúa en derecho penal. Es decir, ¿qué le queda? El derecho penal, que es una manera de autoconfirmarse ante los ciudadanos, yo soy el que manda, yo soy el que castiga, etcétera, etcétera. Pues posiblemente ese sea también otro factor. Es decir, no puedo hacer nada, ni con los mercados, ni en política económica, poquito, etcétera. ¿Qué me queda? El derecho penal, cadena perpetua, incremento las penas, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, una auténtica sobreactuación punitiva, que no digo que sea el único factor, pero posiblemente sea uno más de los que añadir. En resumen, como les decía, y acabo con este apartado, estamos ante una clarísima crisis del derecho en general, que pierde valor como generación de seguridad. El derecho cada vez genera menos seguridad o menos previsibilidad, y esto es un poco lo que ha pasado con lo de la doctrina Parot, que también simplemente lo apunto porque no tengo tiempo de detenerme en todo, y bueno, crisis absolutamente generalizada de todos esos principios racionales, garantizadores, etc. Segundo apartado de mi exposición, el desarrollo de la política penal postconstitucional en España y especialmente un poco el punto de inflexión, ¿no? La Constitución española supuso un modelo considerablemente progresista de derecho penal, luego vino el Código Penal del 95, que bueno, también diré alguna cosa, pero sobre todo hay un punto de inflexión al inicio del milenio. ¿Qué ha pasado en este periodo? Miren, en los años 70-80, que era cuando el profesor Arroyo y yo estábamos haciendo la tesis, con lo cual ya les he dado demasiadas pistas sobre la edad que tengo, empecé muy jovencita, también se lo tengo que decir, pero bien, en los años 70-80 había un considerable debate doctrinal sobre los fines de la pena. Estaba en su apogeo Klaus Roxin, con todos sus trabajos sobre la prevención, la culpabilidad, que discutíamos sobre si el concepto de culpabilidad es el fundamento o es el límite de las penas y cómo se relacionaba todo eso con la idea de retribución. En esos años se produce también la irrupción deslumbrante del funcionalismo con la idea con nuevas versiones de la prevención general integradora o positiva, que luego fue criticada, pero que en aquel momento pareció que, bueno, aportó una perspectiva muy nueva. Y en la tercera línea era, también lo comentábamos ayer, la permanente revisión del concepto de reinserción. El concepto de reinserción social siempre ha estado sometido a revisión, y en aquel momento, que acababa de proclamarse en la Constitución, pues también estaba siendo debatido, sobre todo por aportaciones que venían de la criminología crítica, es decir, de más a la izquierda todavía. Pero en cualquier caso, el artículo 25.2 de la Constitución española del 78 había proclamado esa orientación a la reeducación y reinserción social del condenado, y luego la jurisprudencia del Tribunal Constitucional había ido añadiendo precisiones. Había dicho que son legítimos constitucionalmente otros fines distintos, ha ido puliendo la idea de proporcionalidad, lo ha vinculado a la dignidad humana, e incluso sobre la reeducación y la reinserción pues ha formulado una serie de precisiones. Pero a grandes rasgos, en la doctrina, en ese periodo, llegamos a un cierto compromiso, a unos ciertos equilibrios entre, que yo creo que es lo correcto. Yo soy, aunque también ha sido muy criticada, pero sigo pensando que la idea de Roxin y las teorías de la Unión eran que combinaban un poco todos los fines de la pena. Yo creo que era al menos un punto de partida correcto. Este compromiso de equilibrios, ¿cómo se podría resumir? Bueno, pues por un lado, respecto de la prevención general intimidatoria, respecto de la intimidación, aceptábamos todos que tenía un límite, que era la proporcionalidad, con lo cual no hacíamos más que repetir a Beccaria, pero bueno, que era la proporcionalidad, y esa proporcionalidad un poco era la idea heredera de la retribución, era la aportación de la retribución a, digamos, el sistema moderno. Por otro lado, también había un bastante acuerdo en que había que renunciar a una parte de la esencia retributiva de la pena en favor de la prevención especial. Y esta es la idea de las alternativas a la prisión corta.
Las penas cortas de prisión, cuando renunciamos a ella en favor de otra cosa menos desocializadora, menos o más favorable a la reinserción, en realidad estamos renunciando a parte de la retribución en favor de la prevención especial. Sobre esto también teníamos un cierto acuerdo. Y en tercer lugar aceptábamos una idea de resocialización de mínimos. Es decir, bueno, al menos humanidad de las penas que haya que cumplir hay que cumplirlas, pero al menos que el sujeto no salga peor de lo que entró. Es decir, la resocialización como evitar la desocialización, que es el principal efecto de la pena de prisión. Llegamos así al Código del 95, que recogía en gran parte este estado de la cuestión. Se promocionaban penas alternativas a la prisión, en el sentido que he dicho antes, pero con una gran excepción ya entonces, que era eso que se llama el cumplimiento íntegro de las penas, que está en el artículo 78, que es yo creo que era una clara concesión al retribucionismo, también alimentado mediáticamente, fue un eslogan en aquellos años, el cumplimiento íntegro de las penas, olvidando que al eliminarse la redención de penas por el trabajo, todas se cumplían íntegramente. Bien, fue un eslogan, se consolidó en el artículo 78, porque desde entonces, con el cual desde entonces y solo desde entonces, los beneficios penitenciarios y la libertad condicional se pueden computar desde el total de la pena impuesta, no antes, que es lo que hizo la sentencia del Supremo en el caso Parot. Y llegamos a las reformas de 2003 y lo que puede considerarse en gran parte, lo que les decía antes, ese punto de inflexión en el que el sistema empieza a degenerarse. En el 2003 se producen 5 reformas en un año del Código Penal, que afectan a muchos temas, precedidas de campañas sobre el plan de lucha contra la delincuencia, en el que participaron tanto el PP como el PSOE, es decir, realmente hay una extensión de esta opción, y se reforman también la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, en la que no me voy a detener porque no me da tiempo, pero también se la apunto. En las reformas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, lo que realmente se hace es pasar a un segundo plano lo que era su idea principal, que es que debe preponderar el interés del menor sobre la esencia retributiva de la respuesta. No les quiero llamar penas porque son medidas. Bien, se bombardea, no puedo entrar en ello. Y, como les digo, 5 reformas del Código Penal, de las que solo me referiré pues a 3. Una, la Ley 7/2003, que es donde se incluye esto del cumplimiento. No, peor, se agrava lo del cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, porque ya se había introducido en el Código del 95. Esta ley, la 7/2003, tiene el voto del Partido Popular y del PSOE, plena coincidencia entre las dos grandes fuerzas políticas. La 11/2003 sube el tope de la pena de prisión a 40 años. Esta ya no me acuerdo si la votó el PSOE, no lo sé, no lo recuerdo, pero bueno, en cualquier caso, se sube a los 40 años, y en la 15/2003, que se da todo se pone patas arriba muchas cosas del Código Penal, pero por lo que nos afecta ahora, se introduce también en la misma línea retributiva el periodo de seguridad para conceder el régimen abierto en la prisión. Hasta ese momento el régimen abierto se podía conceder en cualquier momento. Desde ese momento se introduce lo que se llama periodo de seguridad, que consiste en que las penas superiores a 5 años tendrá que haberse cumplido la mitad para poder obtener, en prisión, para poder obtener el régimen abierto. Esto luego lo han ido retocando y tengo que reconocerles que en este momento no sé cómo está. Porque cada reforma que ha habido, uno la ponía obligatorio, el otro facultativo, después obligatorio, otra vez facultativo. Aquí tenemos a un experto penitenciarista, lo digo porque no me acuerdo, y a pesar de que lo he corregido en el Manual de Derecho Penal Parte General, que antes decía Dan, pero es que le han dado tal meneo al periodo de seguridad que ya no sé si ahora lo tenemos facultativo o obligatorio. Diría que facultativo, pero bueno, sí, ¿no? Pero tampoco te lo tenemos muy claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que esto entra, sale, se retoca, no se retoca, hay que irlo a mirar al código a ver cómo está ahora, que da un poco también un... Pero en cualquier caso, eso del periodo de seguridad es una concesión al retribucionismo,
Es decir, antes de que te den el régimen abierto tienes que haber cumplido aquí dentro un determinado periodo, que por eso se le llama de seguridad. Por lo tanto, efectivamente, avance de la retribución y la inocuización. Una pena de 40 años es una pena inocuizadora, según a qué edades se empieza a cumplir, es una cadena perpetua de por vida. Avanzan en perjuicio de la reinserción. Y llegamos al proyecto de 2013, que es, yo creo ya, el desmantelamiento definitivo de la racionalidad. ¿Por qué? Pues porque además se produce, y en esto hemos coincidido todos los profesores de Derecho Penal con los que he podido hablar en los últimos días, incluidos los que me acompañan en esta mesa, es un proyecto técnicamente deleznable. Es decir, hasta este momento podíamos estar en contra de las opciones de fondo de la reforma, nos gustaría más o menos, pero al menos las había hecho gente que sabía algo de Derecho Penal. Pero es que esto, ahí hay cosas que ningún profesor de Derecho Penal de España las firmaría, yo creo. No sabemos quién lo ha hecho. El otro día decía el profesor Javier Álvarez de la Carlos III, el autor de este proyecto se esconde y no me extraña, porque técnicamente es que es muy malo. Es que está mal redactado, mal organizado, es farragoso de leer, no entiendes lo que dice, o sea, es realmente muy malo. Bien, rasgos en los que me voy a, digamos, que se pueden destacar y veré si puedo con todos ellos. Primero, se produce, en mi opinión, una ruptura definitiva ya del equilibrio inestable que teníamos entre la retribución y la reinserción social. Le habíamos ido dando golpecillos, pero yo creo que aquí ya se rompe de manera definitiva, especialmente en el tema de las alternativas a la prisión, a las que me voy a referir. En segundo lugar, triunfa también la inocuización como exigencia populista alimentada mediáticamente, con el tema de la cadena perpetua, revisable, pero cadena perpetua. Y en tercer lugar, y aquí sí se lo apunto porque no creo que me dé tiempo a entrar en él, y además ya excede un poco del tema que me han sugerido, se amplían las medidas de seguridad y avanza también esa ideología peligrosista. Si quieren lo dejamos para el debate, no voy a entrar aquí porque sería quizá más largo, pero sí que es uno de los rasgos de esta reforma. Vamos a cada uno de ellos. Primero, eso de la tensión, retribución, reinserción, que siempre ha estado presente. Es decir, ya os lo decía antes, a más retribución, menos reinserción, y al revés, ¿no? Yo creo que el equilibrio que teníamos es compartible. Yo no soy de las que digo que la retribución no existe. No es verdad. La pena, en esencia, es retribución. Es privación de derechos a un sujeto que ha privado de derechos a otro. Por lo tanto, tiene una esencia retributiva, pero ese equilibrio al que habíamos llegado era lo que les decía antes. La heredera de la retribución, que es la proporcionalidad entre la gravedad de lo que se ha hecho y la gravedad del castigo, eso es la herencia de la retribución, lo teníamos como un límite, no como un objetivo. Yo creo que esto es el punto de inflexión más importante. Es decir, la pena proporcionada es un límite del castigo. No debemos superar la pena que se considera proporcionada. Pero tampoco tenemos por qué llegar hasta allí siempre. No es un objetivo a conseguir. Cuando es un objetivo a conseguir, es retribución. Es un fin. Como proporcionalidad, lo que estamos diciendo es, miren, no podemos pasar de aquí, pero de aquí hacia abajo podemos tomar en cuenta otras situaciones. Podemos tomar en cuenta la reinserción, podemos tomar en cuenta otras orientaciones de la pena o las necesidades del sujeto, etc. Bien, en el proyecto de Código Penal, efectivamente, hay algunas concesiones a la prevención especial, hay cosas que a mí me parecen bien, lo digo porque si no, luego se me preguntan, ¿no hay nada bueno? Hombre, alguna cosa sí. Hay algunas concesiones a la prevención especial, yo les citaría dos. Se admite, ya veremos cómo queda, esto es el proyecto, se admite la condena condicional cuando hay antecedentes penales, dice el texto, si se consideran irrelevantes. Miren, ahí tienen ustedes un tema de trabajo de fin de grado. ¿Cuándo son irrelevantes los antecedentes penales para conceder la condena condicional? O otra cuestión que yo creo que está bien, que es la posibilidad de la libertad condicional a mitad de la condena
si se trata, es decir, sin esperar a los, siempre lo digo mal, 2/3, no, 3/4, 3/4, si se trata de la primera pena de cárcel. Es decir, que sí hay algunas concesiones a la prevención especial que no me parecen mal. Pero en general, y ahora lo vamos a ver con más calma, yo creo que puede decirse que la retribución pasa a ser un objetivo. La proporcionalidad ya no es un límite. La retribución pasa a ser un objetivo deseable que incluso en algunos casos pasa por delante de la prevención especial y de la reinserción. Miren, el artículo 25.2 de la Constitución efectivamente dice las penas privativas de libertad se orientan a la reinserción social. El Constitucional ha dicho que ahí no se está proclamando un derecho fundamental, que eso es una orientación y que caben otros fines de la pena. ¿De acuerdo? Caben otros fines de la pena. Pero lo que es cierto es que el único que tiene consagración constitucional es ese. Los otros podemos jugar con ellos y hacer equilibrios. Lo que ya no es tan claro es que podemos decir, no, es que ahora el que pasa por delante es la retribución. Y en algunos casos, por supuesto mi opinión, creo que esto ocurre así. Por ejemplo, la libertad condicional. La libertad condicional, que es el último cuarto de la condena que se cumple en libertad, se cumple en libertad ahora, porque ahora es una forma de cumplir la pena, sometido a condiciones, etcétera, etcétera, pero el que está en libertad condicional está cumpliendo el último periodo de la condena. ¿Qué hace el proyecto? Pues que si se revoca la libertad condicional, por ejemplo, porque el sujeto ha cometido un nuevo delito y tiene que reingresar a cumplir esa pena, pierde, según el proyecto, el tiempo pasado en libertad condicional. Es decir, deja de ser una forma de cumplir la pena. ¿Por qué lo pierde? Pues porque consideran que, hombre, no ha estado bastante fastidiado. Voy a decir otra cosa más contundente, pero no ha sido suficientemente aflictivo. Con esto, no es que se estén cargando una ocurrencia de penalistas progres y más o menos irresponsables. Se están cargando una institución centenaria de 1902 vinculada al sistema progresivo, que es una cosa del siglo pasado. Por lo tanto, se están cargando cosas muy gordas. Y además, en la libertad condicional, lo que les decía antes, es que esto no lo puede haber hecho un penalista serio. Permiten, con una clara infracción del principio de taxatividad, que en mi opinión es inconstitucional, permiten en el artículo 90.5 que se revoque la libertad condicional, no por nuevo delito y tal, sino porque han cambiado las circunstancias y no podemos seguir manteniendo el mismo pronóstico de reinserción social. Cambio de circunstancias. Yo creo que es inconstitucional, al menos por infracción del principio de taxatividad. Otro ejemplo, otro grupo de casos, las alternativas a la pena de prisión corta. Bien, saben ustedes que ahora tenemos la suspensión de la pena, la condena condicional, con sus distintas variantes para los toxicómanos, etcétera, etcétera, y la sustitución de la pena, la posibilidad de sustituir la pena por otra distinta. Estas dos instituciones, que luego tienen sus problemas técnicos, todo lo que usted quiera, luego hablaremos, pero permite distinguir entre aquellos casos en los que no es necesario ejecutar la pena, los llamamos la suspensión, y aquellos otros en los que ya no podemos dar la suspensión, pero que incluso puede estar indicado que el sujeto cumpla alguna pena. No simplemente que se la suspendamos, sino que cumpla alguna pena que no sea privativa de libertad, pero en los que es necesario algún tipo de ejecución. Bien, el proyecto elimina la sustitución. La exposición de motivos dice que lo quiere simplificar, no, lo que hace es quitarla. Quita la sustitución. Bueno, hace otra cosa que también está bien. Explica mejor el criterio de la condena condicional, explicando que es una institución preventivo especial, porque dice, procederá a la suspensión en una redacción lamentable. Dice, cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Todo ya, o sea, esto al menos habría que ordenarlo, pero en cualquier caso se entiende que lo que quiere decir es que para suspender la pena, o sea, que habrá que suspender la pena cuando ésta sea suficiente advertencia para evitar nuevos delitos.
Bien, este es el criterio que da. Luego se lo carga más abajo, como vamos a ver ahora, pero este es el criterio mal explicado y tal, pero es el criterio que da y es un criterio correcto. Y además, como les digo, eliminan la sustitución. ¿Qué es lo que hacen? Dejan solo la suspensión de la pena con la posibilidad de que al que tiene la condena condicional, o sea, la pena suspendida, además le impongan una multa o un trabajo en beneficio de la comunidad, con el intento de disimulo más burdo que he visto en mi ya larga vida como penalista. Porque se dice, podrá condicionar, juez, el tribunal tal, podrá condicionar la suspensión, estoy en artículo 84, si lo quieres buscar, podrá condicionar la suspensión de la ejecución de la pena al cumplimiento de alguna o algunas de las siguientes prestaciones o medidas. Cumplimiento de un acuerdo de mediación, no entro porque es otro debate. B, multa, o C, trabajo en beneficio de la comunidad. Miren, la multa y el trabajo en beneficio de la comunidad son penas como catedrales. Están en el catálogo general de penas y se imponen como condición para suspender la pena añadiéndolas a la pena suspendida. Por supuesto, y las llaman prestaciones o medidas para ver si cuela. A ver, se están cargando el principio de legalidad de las penas porque están imponiendo o permitirán imponer esas penas a supuestos para los que no están previstas, ni como originaria ni como sustitutiva. Hombre, quizá lo saben que esto no se puede hacer y por esto intentan disimular llamándoles prestaciones o medidas, pero es que es demasiado vasto, ¿eh? Es burdo. O sea, esto es claramente inconstitucional, ¿eh? Lesiona el principio de legalidad directamente. Y el otro tema en materia de estas, en todo esto de las alternativas, aparece un concepto que lo habíamos manejado mucho en la doctrina para criticarlo, porque está también en el Código Penal alemán, si no lo han cambiado desde que hice la tesis, que creo que no, que es ese criterio de la necesidad de asegurar la confianza en la norma como un criterio de decisión para los jueces en materia de suspensión de la pena, que pasa por delante de la prevención especial, que es la finalidad que han proclamado con aquella redacción tortuosa, 2 párrafos más arriba. Lo que dice el artículo 80 en su punto 4 es, básicamente, que no se suspenderán las penas superiores a 1 año, es decir, las penas de 1 a 2, porque sigue estando el tope en 2, si es necesario para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida. Y este criterio, esta expresión, aparece también en la decisión sobre la expulsión de extranjeros, que es otro tema torturado, el de la expulsión de extranjeros. Bien, esta idea de la necesidad de asegurar la confianza general en la vigencia de la norma es un concepto que llevamos muchos años discutiendo los penalistas, porque aparece, desaparece, etcétera. Apareció sobre todo a partir de lo que antes decía la irrupción del funcionalismo, ha sido criticado como una expresión de neorretribucionismo también, porque, fíjense, si aplicamos la pena para reafirmar la confianza en la norma, estamos diciendo que la finalidad de la norma es aplicarla y confirmar la propia norma, que a mí, yo siempre he dicho que me recuerda mucho al famoso ejemplo de Kant, que seguro que les han explicado a ustedes sus profesores al hablar de los fines de la pena. Kant, o sea, moderno no es, que decía aquello, y siempre se pone como ejemplo de las teorías absolutas y de el sumum del retribucionismo, aquello de que si una sociedad que vive en una isla, era una isla, ¿no?, que vive en una isla decidiera disolverse, antes de irse y disolverse como sociedad, habría que ejecutar la última pena al último criminal. ¿Qué quería decir Kant? Pues que la aplicación de la pena no tiene por qué tener efectos de futuro. Por eso pone el ejemplo de la sociedad que desaparece. Es decir, no hace falta que tenga ningún efecto de futuro esa pena, pero la tenemos que ejecutar para que todos sepan que la norma existe y se cumple y se confirma. Y eso lo decía el propio Kant, ¿no? Por tanto, esto de la reafirmación de la confianza en la norma, yo creo que con bastante razón ha sido interpretado como un neorretribucionismo. ¿Qué hay que decir de esto? A ver, todos estamos de acuerdo en que la norma se tiene que aplicar y que la aplicación
Es decir, confirmarla ante los ciudadanos es necesario. Los ciudadanos tenemos que saber que las normas se aplican, porque si no esas, y también lo decía Beccaria, esas normas quedarían vacías de contenido y sobre todo que la aplicación de la norma, al confirmarse, produce efectos preventivos generales. Si las normas no se aplican, no nos intimidan a nadie. Pero esta obligación de confirmar la norma, que nadie niega como efecto, es algo que compete a todo el sistema, incluido el gobierno, que haría bien en no indultar las penas que se ponen cuando no le gustan, porque con eso lo que está haciendo es cargarse la confirmación de la norma. Es decir, una vez el tribunal ya ha impuesto una pena, ahora va el gobierno y la perdona. Pues miren, se está usted cargando la confirmación de la norma y la confianza de los ciudadanos en las normas. Quiero decir que ese efecto es algo que compete a todo el sistema. Y lo que se hace con esta disposición que les estoy comentando es cargarla en el momento judicial. Es decir, en el momento en que se decide si condena condicional o no, el juez se permite con este artículo que, o incluso se dice, que el juez debe hacer pasar por delante la confirmación de la norma, por delante de la orientación preventivo especial, es decir, por delante de si a ese sujeto le conviene la condena condicional o no. Quiero decir que cuando tenemos al sujeto sentado en el banquillo, decidiendo lo que hacemos con él, lo que tiene que predominar es la individualización de la pena, que así se llama desde esas leyes. Es individualizar la pena para aquel sujeto y en función de sus, evidentemente dentro de los márgenes de la ley, pero sin hacer cargar sobre sus espaldas todo esa confirmación de la norma que luego a lo mejor por otro lado se lo va a cargar el gobierno indultando a otros peores que él, ¿no? Miren, hubo a ver, este criterio yo lo pongo también un poco como caso para, todavía no está en el código, está en el proyecto, pero ha habido un par de casos en la Audiencia de Barcelona, y es posible que aquí también, no lo sé, porque es un tema para debatir, solo lo apunto, en los que no se ha dado la condena condicional en penas inferiores a 1 año, hay 2 años, perdón, y que no había antecedentes. También todos lo han dicho, los periodistas lo dicen cada 2x3, hasta los 2 años, si no tienen antecedentes, no se cumplen. Bueno, pueden no cumplirse, pero podrían cumplirse. Entonces, en la Audiencia de Barcelona ha habido 2 casos en los que se ha hecho cumplir la condena condicional, en penas de menos de 2 años y sin antecedentes. Una condena a varios policías torturadores que fueron condenados a 4 años de prisión. Y vino el gobierno y les indultó 2. Indulto parcial, confirmando la norma. Les indultó 2. Entonces estos señores se quedan con una pena de 2 años y el gobierno dice, bueno, total, pues es condena condicional y se acabó. Y va a la audiencia y dice, no. Miren, el Código Penal dice que se podrán suspender, pero que no es obligatorio. No lo suspendo. ¿Qué hace el gobierno? Dice, pues indulto los otros 2. No, perdonen, esto es una coña. Perdón, estamos entre amigos. Esto no puede ser. Esto es una coña y que luego no vengan con la confirmación de la norma. Pero aquí al menos este concepto no salía. En cambio, donde sí salía es en el otro asunto, que es el caso Pallarols, que es posible que hayan oído hablar de él, es un caso de financiación ilegal de Convergencia y Unió. En tantos casos de financiación ilegal, tal. Bueno, no les explico la mecánica, la cuestión. Es que este sujeto, el tal señor Pallarols, después de 17 años de tramitación del proceso, llegan a un acuerdo con la Fiscalía, que también dices, y la Fiscalía le acusa se lo rebaja a 2 la acusación. Luego ya te darán la condena condicional. Y llega la audiencia y dice, no doy la condena condicional, con toda la razón del mundo. A mí me parece muy bien que no la dé. Pero en la argumentación dice, no la damos porque es necesario confirmar la vigencia de la norma. Y aquí, incluso me acuerdo que en la facultad tuvimos un cierto, porque todos estábamos entusiasmados con que confirmaran la norma con este sujeto, ¿no? Pero algunos dijimos, cuidado, porque ahora nos gusta mucho porque se lo aplican al Pallarols, pero esto como se consolide, luego se va a aplicar para cualquier cosa y no es un criterio saludable. Yo creo que en el caso Pallarols se hubiera podido hacer lo mismo, pero acudiendo nuevamente a la prevención especial. Este es un sujeto dominado por prácticas corruptas, es decir, sencillamente para que no lo vuelva a hacer, la prevención especial de toda la vida.
Es que si este tío no va a la cárcel, seguirá haciéndolo. Por lo tanto, por criterios exclusivamente preventivos especiales, se hubiera podido llegar a al mismo cumplimiento de la pena suspendida y no suspenderla. Dirán ustedes, bueno, ¿qué más da? Hacerlo por... Ya sé que alguno lo estaba pensando. Bueno, pues tengo la respuesta. ¿Qué más da ejecutar? Una respuesta absolutamente opinable, como verán. ¿Qué más da ejecutar y no suspender la pena para evitar la reincidencia o para confirmar la norma? Bueno, pues sí que da. En fin, da algo. Y es que si el juez tiene como primer criterio, y si quieren ustedes, yo diría que único criterio, la prevención especial, es posible suspender la pena, aunque sea necesario confirmar la norma. Y si, en cambio, al revés, si el criterio dominante, que es lo que hace el proyecto en las penas de 1 a 2, es confirmar la norma, se le dice al juez que hay que ejecutar la pena aunque esté contraindicado desde un punto de vista preventivo especial. Es decir, lo que importa es el orden en que pongamos las cosas. Y en cualquier caso, yo lo de confirmar la norma más bien lo quitaría de aquí, porque, además, y acabo con este tema, a ver, no sabemos cómo se va a aplicar esto del confirmar la norma si al final se queda en el código. Les he puesto el ejemplo del delincuente económico que con sus acuerdos con la fiscalía no sé qué, y todos decimos estupendo, que vaya a la cárcel, ¿no? Pero no sabemos cómo se va a aplicar. En cualquier caso, esto de la confirmación de la norma, que es neorretribución, pero como es un asunto, un concepto que afecta al resto de los ciudadanos, para que lo vean, que se confirma la norma, tiene relación con la prevención general y con la alarma social. No es descartable que en casos que han generado más alarma social, sean aquellos en los que se utilice esto de confirmar la norma para negar la condena condicional. ¿Y cuáles son los que generan más alarma social? Los que salen más en la tele. Con lo cual, ya sé que estoy haciendo un futurible, una hipótesis, pero me parece que es un tema que no hay que descartar como debate, con lo cual, bueno, pues es posible que se den menos condenas condicionales en aquellos casos en los que a lo mejor está más indicado, pero como son más conocidos, han generado más alarma social, etcétera, etcétera, es necesario confirmar la norma ante el resto de los ciudadanos. Y les recuerdo, y acabo con este apartado ahora sí, que el Tribunal Constitucional ya declaró la alarma social criterio inconstitucional para acordar la prisión preventiva. Por tanto, así están las cosas. Yo creo que lo mejor es que desaparezca, quitarlo de aquí. O sea, esto da más problemas que de los que soluciona. Y lo último que les quería comentar, y ya acabo, es el último tema, que es el tema de la cadena perpetua. Que el proyecto, lo llama prisión permanente revisable. Es cadena perpetua revisable, más vale. Con lo cual conseguirá no contentar a nadie, porque realmente fíjense, esto responde también a campañas mediáticas y a manifestaciones, sobre todo a partir de los casos de la niña Mariluz en Huelva, ¿era, no? Sí, y Marta del Castillo en Sevilla, pero también otros, ¿no? Había una gran campaña mediática en favor de la cadena perpetua, pero claro, lo que piden esas campañas es cadena perpetua no revisable, O sea, cerrar y tirar la llave. Y el que se pudran en la cárcel, lo hemos oído muchas veces en los últimos tiempos. La exposición de motivos del proyecto dice que existe la necesidad de fortalecer la confianza en la administración de justicia, cuando a mí se me ocurren otras maneras de fortalecer la confianza en la administración de justicia. Podríamos hacer una lista. Lo que hace preciso, comillas, hace preciso un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que además sean percibidas en la sociedad como justas. Ni una encuesta del CIS, ni nada que se le parezca, sino que sean percibidas como la sociedad. La percepción de la sociedad, pues normalmente la recibe el gobierno pues a través del programa de Ana Rosa o cosas similares, porque nunca nos han dado una encuesta seria. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, ponen esto de la prisión permanente revisable, que es revisable, porque si no sí que sería claramente inconstitucional. Es decir, aquí sí que una cadena perpetua
sin posibilidad de revisión, es decir, para morirse en la cárcel, esta sí que por definición no cumple la orientación a la reinserción. Por lo cual, para no entrar en... Aparte de que no hay ningún país de Europa que tenga una cadena perpetua así. Ahora vamos a lo de Europa. Entonces, lo hacen revisable por esto. Pero en realidad, bueno, obedece a estas campañas cuando tenemos las tasas más bajas de asesinatos y delitos graves de Europa. Tenemos las más bajas y los datos de 2011 van todavía más a la baja respecto a 2010. ¿Qué es lo que se propone en el proyecto? Bueno, pues que esta pena esté para asesinatos graves, homicidio del jefe del Estado y genocidio, me parece que no me dejó ninguno, que es revisable, bueno, en los asesinatos graves están en los de menores, los asesinatos terroristas y ahora no recuerdo alguno más, el doble asesinato. El que se hace después de... Exacto. No, pero eso no tiene que ver, ahora no me acuerdo. ¿Perdón? Que es para encubrir otro o algo así. Sí. Bueno, asesinatos graves. No cualquier asesinato, sino algunos asesinatos. Entre otros está el de menores. Lo digo porque a José Bretón, el sujeto condenado, ya se puede decir condenado, aunque todavía no es firme, me parece, por el asesinato de sus 2 niños menores, le han caído 40 años de cárcel, en los que solo podrá obtener la libertad condicional a partir de los 30, pero puede que ni siquiera eso si le aplican el artículo 78 con descontarlo desde el total, bueno, en fin, solo podrá obtener la libertad condicional a partir de los 30. Podrá, no quiere decir que se la den. Si a este sujeto le hubieran impuesto la cadena perpetua revisable, se la podrían revisar a los 25. Es decir, saldría ganando. Con lo cual, encima, dices, ¿esto para qué es? Si con los 40 no revisables ya tienes una cadena perpetua y encima no revisable. O sea, además es que nos están tomando el pelo, ¿no? Bien, es revisable a los 25 años según los complejísimos requisitos del artículo 92, que no voy a resumir, especialmente la clasificación en tercer grado, que solo se podrá obtener a los 15 o 20 años. Se supone que solo obtener la clasificación en tercer grado, no disfrutarlo, el régimen abierto, porque si lo han sacado para el régimen abierto luego no lo van a volver a meter. Por lo tanto, pero incluso la clasificación en tercer grado solo se podrá obtener unos cómputos tremendos con lo que se recupera la tradición española de la aritmética penal, que es una tradición muy nuestra. Y ¿cómo se revisa? Voy acabando, no se preocupen ustedes, que ya estoy en los 3/4 de hora. Se revisa, pasados 25 años, si existe pronóstico favorable de reinserción social, después de 25 años, sin salir. Bueno, luego tendremos que ver qué pasa con la ley penitenciaria, si les dejamos salir un rato o no, no lo sabemos, pero este pronóstico será a la vista de la personalidad del sujeto, su comportamiento posterior, sus circunstancias familiares y sociales, etcétera, etcétera. Bien, con esto, 2 cosas a decir de esto. Primero, hombre, uno de los criterios que se da, que son las circunstancias familiares y sociales, es que no son culpa del condenado, ni tiene ninguna incidencia sobre ellas. En todo lo demás podrá trabajar por su reinserción, pero cómo tiene la familia que se va a encontrar cuando salga, esto no depende de él y no tiene nada que ver. Claro, están pensando, es que depende de dónde vaya a parar, el pronóstico es mejor o peor, con lo cual entonces todavía es más inconstitucional. Pues claro, entonces es que lo tienen peor para que les revisen los que van a ir a una familia marginal, pero no los que van a ir a una familia acomodada. Bien, y además, se revise, supongamos, que usted dice, bueno, ya lo tenemos reinsertado, después de 25 años, porque además tiene una familia estupenda que no le va a dejar delinquir. Bien, pues se suspende la ejecución durante 5 o 10 años. O sea, no es que se vaya para su casa y adiós, es que queda la pena suspendida durante 5 o 10 años y en ese periodo es posible revocar la suspensión, es decir, volverlo a meter dentro, nuevamente si cambian las circunstancias. Esto no se puede decir así, es lo que decíamos ayer de etcétera. Es que esto, un código no puede decir, lo volveremos a meter dentro si han cambiado las circunstancias. Oiga, ¿qué circunstancias? Esto no va así, ¿no? Bien,
comentario con el que acabo. Uno, habrán oído ustedes muchas veces esto de que la coartada europea, creo que también lo tienen en Alemania y en Italia. Bien, pero ni en Alemania ni en Italia tienen penas de 40 años como nosotros. Y en segundo lugar, Alemania revisa la cadena perpetua a los 15 años e Italia a los 18. En segundo lugar, el Consejo de Europa hace muchos años recomendó que la revisión de la cadena perpetua fuera a los 8-14, entre los 8 y los 14. Aquí, 25. Y, en todo caso, el tema de la inconstitucionalidad. A ver, estos días, en algunos debates en los que he podido participar, se plantea el tema de si es inconstitucional o no. Yo la verdad es que veo difícil plantear el debate constitucional por el 25.2, por lo de la orientación a la reinserción. Porque si lo planteamos por aquí, de entrada también es inconstitucional los 40 años, que yo creo que también lo son, pero bueno, es más discutible. En segundo lugar, las precisiones del Constitucional sobre la reeducación y la reinserción son bastante elásticas, y una orientación compatible con otras cosas, etcétera, etcétera, y un poco si la ley formalmente da una oportunidad a la reinserción, como es con todo esto de, bueno, el pronóstico, ya te lo miraremos y tal, como formalmente el texto, que todavía no está en vigor, pero bueno, si lo está, da una oportunidad a la reinserción, no creo que por ahí se pueda hablar de inconstitucionalidad. Si se puede hablar, en cambio, y también es un tema complicado, es por lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho que es posiblemente, no lo ha dicho tajantemente, pero que es posible plantear un debate constitucional en relación a este proyecto en esta materia por la indefinición del tope final de la pena. Incluso hay sentencias de la Constitución en relación a otras penas que dicen que las penas tienen que, es decir, cuando se mete a alguien en la cárcel tiene que saber cuándo va a salir, aunque le digan que son 40 años, pero tiene que tener un horizonte de salida. No se le puede decir, ya veremos en función de todo esto que pone aquí, bueno, y ya veremos si dentro de 25 años no se organiza un follón mediático también para decir, sale el asesino de no sé qué, y que entonces tengamos aquí que otra vez que capear con las campañas mediáticas, ¿no? Es decir, yo creo que es posiblemente, me he detenido un poco más, porque es lo más expresivo esto de la cadena perpetua, es que afecta a todo, afecta a la humanidad de las penas, afecta a la taxatividad, afecta a todo, y encima es una respuesta a una demanda absolutamente irracional, y etcétera. Bien, me paro aquí, muchísimas gracias por su atención y quedo a vuestra disposición pues, para que comentemos lo que queráis. Muchas gracias. Bueno. ¿Tienes un papel para apuntar lo que...? Bueno, pues muchas gracias, Mercedes. Yo creo que tenemos suficientes temas para estar debatiendo un poquito, como es nuestra obligación. Y, bueno, iba a ser así, ¿no? Pero me ha hecho pensar mucho la charla de Mercedes, ¿no? Es decir, y es algo que hablábamos también ayer, ¿no? Es decir, nuestro derecho penal y becaría, que han leído ustedes en las lecturas estas que les pasamos, incluso Kant, ¿no? Pues es fruto de la razón. Y somos hijos de la Ilustración y de la razón. Y estamos todavía en la historia contemporánea, tal como la estudiamos en el colegio. Es decir, somos hijos de algo que pasó hace 200 años, pero nuestra mente está todavía en la Ilustración y en alguna forma los valores de la Revolución Francesa. Estamos poniendo el derecho penal en manos de la sinrazón, en manos de sentimientos irracionales, como es el sentimiento de la retribución, que es un sentimiento comprensible, pero absolutamente irracional. Y luego un segundo sentimiento también irracional, como es el miedo. El miedo, ¿no? Esta idea de el retorno de las... que no has hablado, pero yo creo que tendríamos que hablar de la idea de peligrosidad. La noción de peligro, en realidad, en estos casos, es más bien una noción de miedo ante una determinada persona que vuelva a delinquir. Y como tenemos miedo, pues entonces alargamos las penas, entonces creamos de nuevo las medidas de seguridad. Es decir, estamos dejando una política pública, como es la política criminal,
en manos de dos sentimientos tan absolutamente racionales como son la venganza y el miedo. Y esto es realmente para echarse a temblar, es para echarse a temblar. Y esto es lo que justifica, yo creo, ¿no?, un poco el regreso de las penas terribles. O sea, vamos a meter cadena perpetua y, como decía Mercedes, ¿dónde están los estudios que digan que en España es necesaria la cadena perpetua? En ningún sitio. Tienen la ocurrencia de la prisión, otra cosa del anteproyecto, ¿no?, la custodia de seguridad. Y bueno, una decisión así hay que pensarla mucho. Meter una pena privativa de libertad después de la pena privativa de libertad. Pues ¿cómo la tendrían pensada? Que hay un poco de crítica y la quitan, como si eso fuese cualquier cosa, ¿no? Y realmente el estado de la cuestión es absolutamente lamentable, ¿no? Lamentable. Es como un cambio de ciclo, como si lo pasado ya no existiera y nos estamos dirigiendo hacia otra cosa que no sabemos muy bien cuál es. Es decir, no es baladí, y yo creo que esto es algo que lo tienen que captar, ¿no?, como alumnos y como ciudadanos. No es baladí, es como si nos están desmontando el mundo en el que hemos creído, ¿no? Esto es un poco la sensación que yo tengo. Bueno, y no hablo más, ¿no?, porque ya creo que es un momento, Cristina, o quien sea. Cristina, te dije tú el... Sí. Bueno, a mí me gustaría apuntarle varias cosas. Una es sobre el populismo punitivo, que ha dicho que afecta gravemente a la política penal, que constantemente se está reformando y se está endureciendo, el papel que desempeñan los medios de comunicación y cómo afecta al poder legislativo y ejecutivo, cómo cree que debería solucionarse todo esto, porque claro, ellos no tienen, por así decirlo, un límite tan claro. Ellos es comunicación, libertad de expresión, información, y todo el sensacionalismo a ellos también les supone un incremento de la audiencia y por lo tanto se traducen beneficios económicos. Entonces, por una parte habría que frenar tanto a los medios de comunicación, y cómo se podría frenar, y por otra parte al mismo ejecutivo y legislativo, que les siguen y son los que acaban. No está mal, como primera pregunta. O sea, que arregle así en un ratillo los periódicos y el Ejecutivo. No, pero alguna idea tengo, sí, alguna idea tengo. No, por supuesto no le garantizo que con esto se arregle nada, pero alguna idea tengo porque allí en la Autónoma hicimos una investigación sobre la influencia de los medios de comunicación en precisamente las reformas de 2003, y era clarísimo, es que solo viendo... Bueno, no lo voy a explicar, pues sí, hay una relación clarísima. Bueno, quiero decir que alguna idea tengo sobre esto. Codirigido, una espléndida tesis, sí, de Luis Pérez Neto, que es un chico espléndido, que hubiera hecho una magnífica carrera académica aquí, pero como no tenemos sitio para él, está en Brasil ganando más que yo. Dicho sea de paso. Bien, a ver, lo de los periodistas, primero. Lo que yo tengo muy claro es que hay que distinguir claramente entre la empresa periodística y los periodistas. Es decir, además porque para esta investigación, y luego hicimos muchos amigos y tenemos relación y tal, todo, el periodista, todos, bueno, excepto algunos que todos conocemos y que no son periodistas, que hacen lo que ellos llaman infoentretenimiento, que ya te puedes tentar la ropa, porque quiere decir que ellos informan, pero son los programas matinales, y no quiero volver a dar nombres. Bien, los periodistas son conscientes de este problema y preguntan, y te llaman y dicen esto de qué va y tal, y te invitan a lo que pueden y a lo que no sé. Es decir, los periodistas, individualmente considerados, son conscientes de este tema, y naturalmente siempre hay más responsables y menos responsables. Pero sí que hay bastantes periodistas responsables que procuran romper este discurso y nos llaman y nos piden información y quieren enterarse, ¿no? Y luego está la empresa periodística, que la empresa periodística es la que quiere audiencias, titulares sensacionalistas, programas de sangre y hígado, que, bueno, ahí ya sí, que querer regular eso, yo creo que también es verdad que la regulación es peor, regular eso es peor,
tienen unos códigos éticos que no cumple nadie. A mí, respecto de las empresas periodísticas, lo único que se me ocurre es darles donde más les duele, que es en su prestigio como periodistas, como periodismo, y en su credibilidad. Es decir, en muchas comunidades autónomas, no sé si aquí también lo habéis hecho, pero en Andalucía lo hay, en Cataluña también, y yo diría que aquí también, esos consejos audiovisuales, que son estos organismos un poco observatorios de los medios, ¿no?, que denuncian, no sancionan, pero denuncian, es decir, esto usted no lo puede hacer, ¿no? En Andalucía funciona, el otro es en Navarra, creo, no me acuerdo, bueno. Y entonces esto les pone muy histéricos, porque claro, que se diga, ese programa es sensacionalista, manipulador, dice mentiras, no sé qué, no sé cuántos, esto sí que les molesta. Y que la prensa, y esto lo he comprobado, la prensa seria diga, esto no se puede hacer, de los otros, esto es lo que más les duele. Porque nos ha pasado, es decir, nosotros hicimos una denuncia del programa ese de la mañana de esta señora morena tan simpática, hicimos una denuncia en una web de la Autónoma en la que comentábamos, que ahora la tenemos un poco parada, pero bueno, en la que comentábamos casos, y nos llamó el fecundo criminólogo que está allí asesorando el tema, ¿no? Nos llamó, estuvimos hablando con él, acabamos muy mal, pero estaba encantado porque tenía más audiencia que nadie. Bueno, fue aquel día que sacaron a la familia de Marta del Castillo los primeros días y que era la novia, sacaron a la novia del sospechoso entonces, del acusado. Y este sujeto le preguntaba, le decía, mírame a los ojos, ¿qué se siente por haber dormido con un asesino? Claro, hasta ahí sacamos, bueno, este tío nos llamó porque les pusimos a caer de un burro, como es lógico, y estaba encantado de la audiencia que tenía, esperanzado porque le sancionaran, porque eso le hubiera convertido en un mártir. O sea, estaba casi deseando que le sancionaran porque le hubiera convertido en un mártir y le hubiera dado para otro programa, para hablar de la sanción, y lo único que le había molestado habían sido las editoriales de la prensa seria. Lo único. Entonces, yo creo que por aquí es un poco por donde hay que ir, pero sin cambiar leyes, y como decíamos también ayer, sin poner sanciones, sin nada de lo demás, ¿no? Y me decías otro, lo de los políticos. Pues yo tengo pocas esperanzas, porque también he hablado con muchos de ellos, todos reconocen el fenómeno, todos dicen que es verdad, pero cuando les dices, bueno, pues ¿por qué no pedís que esto se cambie y tal? Un poco te voy a decir, es que no soporto el titular del día siguiente. Cuando digan, fulanito quiere rebajar la pena de la violación. Eso, no los podemos... Es decir, reconocen ellos que la repercusión mediática que pueda tener, es decir, les da pánico perder votos por ahí. Luego, a lo mejor tampoco perderían tanto, porque también Dani Barona en Gerona ha hecho un estudio sobre las actitudes punitivistas reales. Claro, es que está la opinión pública y la opinión publicada, que esa es otra. Luego hay que mirarse las de estos del CIS, y luego la gente no es tan punitivista como parece en la tele, O sea que en los políticos es más difícil. Y te pongo un último ejemplo. Si miras las enmiendas a la totalidad que han presentado todos los grupos de la oposición al proyecto en casi todas, al principio se denuncia el populismo punitivo, el expansionismo, no sé qué, pero la mayoría luego piden que haya más tipos penales en el Código Penal, con lo cual dices, mira, no le veo mucho la solución, más que, bueno, lo que hemos estado haciendo siempre toda la vida, que es dar la batalla en la opinión pública, que es lo que hacemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues insistir, denunciar, decirlo y tal, y algo se debe avanzar porque ahora los políticos ya conocen el término populismo punitivo, esto lo he comprobado. Ya saben de qué hablas cuando dices populismo punitivo. No sé si te solucionó mucho, pero bueno, por ahí van los tiros. Marta me parece que había pedido la palabra, ¿no? Bueno, Inés creo que tenía otra pregunta. Sí, perdona. Este ya va más enfocado hacia mi trabajo fin de grado. Yo lo voy a tratar sobre la abolición de la pena de muerte y derechos humanos también, y me voy a parar en Estados Unidos. Y bueno, dado que es el país de Occidente donde se están ejecutando y se están llevando a cabo muchas... la pena de muerte está allí, y la futura abolición sí creo que... ¿En Estados Unidos? Sí.
Ah, no tengo noticias de que la vayan a abolir, pero si tú las tienes... No, pero lo que quería saber era si el proceso de abolición, si cree que se pronunciará de nuevo la Corte, como lo hizo en Furman versus Georgia en 1979. La verdad es que no lo sé. Chicas. O si será... Yo creo, por lo que yo sé... Es, vamos, me estás planteando un problema que seguro que tienes en tu trabajo sobre el que no tengo la más remota idea. Pero, no, hombre, no lo sé. Supongo que la Corte en estos temas es fundamental en Estados Unidos. La verdad es que no sé cuál es el procedimiento a seguir para abolirlo, si depende solo de la Corte o si tiene que ir estado por estado. La verdad es que no sé. Seguro que sabes más tú que yo de este tema. Conectado con lo del populismo, el otro día en clase precisamente, que aquí muchos de mis alumnos, hablábamos de esto, ¿no? Y se ven claramente las tendencias en los alumnos, ¿no? Nosotros suelen tachar más de izquierdosos o... Me decían que al final el problema de la opinión pública es que eso es una cuestión de democracia. Si la opinión pública quiere hacer eso, pues ya está. Esto la opinión pública no existe, a ver si nos enteramos. En democracia se vota. Y ya está. ¿Qué es la democracia? Le dije yo, ¿qué es la democracia? ¿Solamente votar? ¿O también es una cuestión de transparencia y de fundamentar por qué se introducen las leyes? Y bueno, aquí ya entra todo el debate de, pues eso, la obligación de motivar, de evaluar, de presentar los estudios que fundamenten una dirección u otra. Pero aún así, me quedaba con la sensación de que no era capaz de convencer. Pues imagínate cuando lleves 36 años dando clases. No te preocupes que te queda mucho por sufrir. Era una situación un poco de frustración, ¿no? De decir, es verdad, también dije que a lo mejor los expertos, ni siquiera me metía yo, porque acabo de empezar, como quien dice, pero decían, no sabemos explicar esto. Y contaba que yo en mi casa, con mi madre, con mi Todos hemos tenido alguna nochebuena siniestra hablando de derecho penal. Sí, sí. Sí. A ver, es el pan nuestro de cada día, o sea, nos dedicamos a esto. Porque, a ver, es un trabajo muy difícil el nuestro, seamos expertos o no, los penalistas. Por lo que decía antes, porque nuestro trabajo consiste en introducir racionalidad en los discursos del miedo y de la venganza. Y eso es muy difícil, pero es apasionante. Quiero decir, que esa frustración la vas a arrastrar hasta que te jubiles. Pero a veces no, porque de verdad, a veces, y además que yo creo que es lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Que bueno, pues precisamente eso, ¿no? El enseñar la racionalidad. Que es muy difícil hacerlo, pero es... y te sentirás muy sola muchas veces. Esto, me parece que era Cortés Becchiarelli, un colega nuestro de Extremadura, profesor de Extremadura, que en un seminario hablando de esto mismo, y decían, era solo de profes en León, con Miguel Díaz, que decían, bueno, pero es que realmente vamos contracorriente diciendo lo que tal, y decía Cortés Becchiarelli, dice, sí, yo a veces tengo la sensación de que estoy en aquella película de la Amenábar que al final resultaba que estaban muertos, los otros. Sí, dice, no estaremos muertos. Dice, a veces pienso que estamos muertos y que todos los demás... No, a ver, claro que es un discurso minoritario, porque es un discurso racional, pero es nuestro trabajo. Y también me decían que es que todo el mundo sabe del derecho penal. No es verdad. No, esta es una tragedia, no, claro. Es lo mismo que un contrato, claro. Sí. No, pero todo esto, mira, es que estas respuestas son de plantilla, para entendernos, ¿no? Vamos a ver, por supuesto. Cualquier ciudadano puede opinar sobre cualquier reforma legal, faltaría más. Lo que pasa es que no van a opinar seguramente sobre la ley hipotecaria. ¿Sobre qué opinan? Sobre derecho penal, porque es lo que va más a los sentimientos básicos del ser humano, no ya del ciudadano, del ser humano, que son la venganza y el miedo, como ha dicho antes Adán. Entonces, por esto, a ver, el problema no es opinar, que por supuesto que tienen derecho a todo. El problema es pontificar. Y decir, esto tiene que ser así porque lo dice la opinión pública. Ahí es donde nosotros tenemos que intervenir. O sea, opinar, por supuesto. Yo no he oído nunca una tertulia en la radio o en la televisión sobre un trasplante de hígado. Ahora, sobre reformas penales, todos los días, con juicio paralelo, sin juicio paralelo,
analizando las pruebas del asunto, sin analizar las pruebas del asunto, es decir, todos los días, ¿no? Entonces, claro, esto hay que decirles, por supuesto, pues opinar todo lo que queráis, pero el derecho está para racionalizar eso que decís. Y, sobre todo, lo que hay que decirles es que este derecho penal desmedido les puede llegar a ellos en cualquier momento. Ya nos llega a todos. Cuando la última... No es aquello, esto es para los chorizos y los malos y tal. Cuidado, ya con la última reforma en materia de tráfico, la de 2007... Recuerdo a un sujeto al que habían parado por la carretera, en fin, le preguntaban y tal, y superaba lo que fuera, la velocidad o la tasa, y detenido, proceso penal y tal. Y luego le entrevistaban y decía, es que me han tratado como a un delincuente. Y bueno, es que eres un delincuente, desde que eso está en el Código Penal, ¿eh? Es decir, a la gente hay que explicarle, que esto del derecho penal no son solo los hurtos y los robos y las violaciones, que hay muchas más cosas que ellos pueden cometer, o, como mínimo, que pueden ser sospechosos de haber cometido. Porque siempre te encontrarás alguno que dirá, no, yo jamás delinquiré, porque yo voy con el Código Penal y soy muy obediente y yo nunca voy a delinquir. Entonces hay que decirle, vale, no vas a delinquir, pero te pueden denunciar por delito, puedes ser sospechoso de delito, y la mayoría de las garantías penales están para los sospechosos de delito, Por lo tanto, a cualquiera nos puede alcanzar esto. O sea, que es... Cuando fuimos con Cristina, cuando Cristina me invitó a ir a la visita a la cárcel, ¿no? En Herrera, y nos dijo la directora en aquel momento que había cambiado mucho el perfil de personajes allí. Por supuesto. Que precisamente desde la reforma, bueno, pero tenemos que saber más, que desde la reforma, con los delitos contra la seguridad vial, empezaron a traer gente que nunca ya no van solo los maquis, no. Y eso hay que explicarlo. Con la violencia... Y luego hay otro, como ves, como llevo muchos años, me sé todas las preguntas y todas las respuestas a esto. Porque luego hay otra, que también es de test, hay otra de test. ¿Qué dirías si se lo hicieran a una hija tuya? A lo que hay que decir, pues me subiría por las paredes. Pero precisamente por eso yo no sería la más indicada para decir cómo tiene que ser el Código Penal en ese momento. Claro. Claro. ¿Qué dirías si fueras la víctima? Pero es que el derecho penal está para racionalizar lo que dicen las víctimas y para apoyarlas y cuidarlas en otras muchas cosas, no en la satisfacción de la venganza. Hay que apoyarlas más de lo que se las apoya, pero en otras cosas. No diciéndoles, diga usted cómo quiere el Código Penal. Eso no puede ser. No, de nada. ¿Podríamos decir entonces, por ejemplo, que para los terroristas, aparte de su pena, mi TFG versa sobre la medida de seguridad, en concreto la libertad vigilada? ¿Puede ser que para los terroristas, en una respuesta a estas víctimas, a un resarcimiento, se le pueda aplicar esa medida de libertad vigilada, no ya según la... Mira, si se hace para eso, se está engañando al personal. A ver, en el plano de la conciencia y de lo que uno percibe y de los gustos que se da y las endorfinas que genera de satisfacción, pues posiblemente sí. Pero si es para eso, a ver, mira, me alegro de la pregunta porque no he entrado en las medidas de seguridad. Esto de la libertad vigilada, post-condena, post-penitenciaria, se introdujo en el 2010, como seguro que sabes, por dos casos también, que eran la excarcelación del violador del Ensanche en Barcelona y la excarcelación, no sé si era del de Juana Chaos o de uno de los terroristas más sanguinarios, ¿no? Y entonces, efectivamente, la argumentación que se dio es que cuando salen todavía son peligrosos y los tenemos que tener vigilados. En el terrorismo y en las violaciones se dan los índices más bajos de delincuencia de todo. En las violaciones y en el terrorismo. No digo que no reincida nadie, pero son los más bajos de todo. En las violaciones... No sé cómo está aquí, pero en las prisiones catalanas el índice de reincidencia está ahora en el 40 y pico. En las violaciones baja al 18. Y de ese 18, si han recibido tratamiento psicosocial, no la castración tal, que no sirve para nada, tratamiento psicosocial baja al 5. Entonces, yo no digo que no reincidan los violadores, pero que son los que menos reinciden, también es verdad. Por lo tanto, la teorización cuando el caso del violador... Si fueron estos dos casos, los de la libertad vigilada postal, y era, efectivamente, para dar alguna respuesta. Bueno,
los dejaremos salir, es decir, una satisfacción a las víctimas, pero la argumentación técnica para la libertad vigilada es la de la peligrosidad, porque es una medida. Claro, pero espérate que acabo, porque en el proyecto, la libertad vigilada post-penitenciaria se reparte en una lista larguísima de delitos a la que yo no he sido capaz de encontrarle un sentido. Porque está, por ejemplo, para la apropiación indebida. ¿Por qué? Y en cambio la estafa no. El blanqueo de dinero. Es que no tiene ni pies ni cabeza la lista esa de delitos. ¿Por qué? Pues porque posiblemente, bueno, exigir al que ha hecho este proyecto que tenga pies o cabeza es mucho pedirle, pero ¿por qué? Pues porque seguramente en una serie de delitos se ha querido hacerles un poco más aflictiva la pena, es decir, por razones de aflictividad, no de tratamiento de la peligrosidad. Perdona, que te he cortado. Decías no, el concepto de peligrosidad. Bueno, pues peligrosidad criminal, la peligrosidad social fue declarada inconstitucional con la ley de la ley del 70. Un delincuente que hayamos tenido en prisión 30, 35 años, cuando termine de cumplir su condena, ¿cómo le imponemos una medida de libertad vigilada? ¿Esa peligrosidad cómo la medimos? ¿Este señor que lleva tanto tiempo es peligroso? Vamos a ver, siempre, vamos a ver, no lo sé si será peligroso, pero de manual, pues esa peligrosidad que solo puede ser peligrosidad criminal, es decir, de pronóstico, de comisión de futuros delitos, habrá que medirla igual que se mide en cualquier otra medida de seguridad. Es decir, ¿que cómo? Bueno, pues ahí entramos en el problema de que si medios, de si es posible, que si se puede hacer este pronóstico. No, claro, es que la peligrosidad criminal es un concepto peligroso, valga la redundancia, porque es un pronóstico. Y entonces los pronósticos, pues a veces se pueden hacer mínimamente fiables y en otros casos no. Yo, el condenado... Pues no lo sé, pues no lo sé, pero... La peligrosidad es la parte del miedo que yo Claro, claro. Entonces, este miedo solo se puede racionalizar en cuanto que sea posible determinar con cierto grado de certeza si alguien... ¿Sabes qué pasa? Sí. Pero ¿hay alguna ciencia psiquiátrica, etcétera, que sea capaz de decirlo? O sea, psiquiátrico tú lo has dicho. A ver, ¿qué es lo que nos pasa con esta libertad vigilada que se han sacado de la manga? Pues que es para sujetos imputables. Hasta ahora trabajábamos con la peligrosidad criminal en sujetos inimputables. El enfermo mental, lo de las 3 primeras eximentes. Y que había que basar la medida de seguridad sustitutiva de la pena en el pronóstico de peligrosidad criminal. En esos casos, con todos los problemas de cualquier pronóstico, pero sí que había una situación de inimputabilidad o de enfermedad mental o de lo que sea, yo no digo que sea mensurable, pero hay una realidad que es la inimputabilidad sobre la que hablar, ¿no? Y con más o menos fiable, y también dependerá de los... Además, como no soy psiquiatra, pues no lo sé, pero sí que es verdad que tienes una situación de inimputabilidad a la que al menos teóricamente puedes vincular un cierto pronóstico. O sea, no es... Claro, porque es un pronóstico, y por lo tanto siempre será dudoso. ¿Qué pasa con las nuevas medidas de seguridad para imputables? Pues lo que tú dices, que supongo que por ahí va la pregunta. Claro, el imputable, ¿en qué basas el pronóstico? Claro, es decir, un condenado por blanqueo de dinero, que es uno de los delitos que tiene libertad vigilada después, que es... Y a este... ¿Para qué? O sea, ¿dónde está la...? ¿Por qué tienes que pensar que este y no otro tiene más posibilidades de blanquear dinero? Pues a lo mejor porque tiene medios, porque tiene avioneta para llevárselo a no sé dónde, Pero entonces, oiga, pues no sé, pues utilice usted los controles policiales que tenemos para todos los ciudadanos, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, llevas razón en esto, en que en estas nuevas no tenemos el elemento de la imputabilidad con el que hemos operado hasta ahora, que bueno, quieras que no, hombre, si un psicótico plantea pronóstico de hacer daño a los demás o a sí mismo, hombre, no somos psiquiatras, pero tampoco debe ser imposible de establecer. Ahora, en estas no, en estas realmente no. Pero con lo que discutíamos antes, y por eso quizás es decir, uno puede ser peligroso porque tras cumplir la pena se demuestre que está en una organización que tiene los medios para seguir cometiendo el delito. Pero eso es peligrosidad social. Pero como ya hemos creado delitos de organización, que ya, son también la organización criminal y el terrorismo, que es otro tipo de organización criminal,
Pues ese tipo de peligrosidad ya está suficientemente Claro, conjurada claro. por los delitos de organización que ya están Sí, en sí, el, sí, que ya sí, están en sí, el exacto, código. sí. Entonces nos quedaría sobre todo la peligrosidad médica, por llamarla, o psiquiátrica, ¿no? Y ahí yo creo que a mí me gustaría que alguien de Pero ahí ya tenemos el inimputable y el semi-inimputable, o sea que... Bueno, o puede haber algún tipo de enfermedad No lo puede ser, mental, puede ser, psicopatías, sí. psicopatías, que es la sí. única. Pero las que psicopatías está ya les fuera aplican de la incompleta a veces, Sí. o sea que sí. Bueno, pues puede ser, pero sí, es verdad lo que dice él, ¿no? Pero a ver, Adán, a ti es decir, la peligrosidad por el contexto, es decir, porque se está en una organización, etcétera, etcétera, a mí me suena bastante a peligrosidad social. Que es el concepto de la ley de peligrosidad y rehabilitación social heredera de la de vagos y maleantes, ley del 70 que después fue declarada inconstitucional y al final se derogó con el Código del 95. Suena un poco más a esto. Peligrosidad predelictual, con otro Claro, nombre, con otro claro. nombre. Es decir, o sea, eso ya tiene otros problemas. Pero es que ahora no quería que se me fuera la olla, porque es que ayer, no sé si lo visteis, en MT, El País, se filtró, porque todavía no está colgado en la web, al menos no lo he visto, el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no es que sea un grupo de izquierdistas peligrosos, y parece ser que sobre la Ley de Seguridad Ciudadana ya dice que es un nuevo avance del derecho peligrosista, de la idea de peligrosidad social, etcétera, etcétera. Como digo, ayer lo miré en la web, todavía no estaba, pero bueno, se filtró al País, ya lo han... y va por ahí, porque me refiero a lo que dice El País, no a lo que dice el informe, que a lo mejor ya lo han colgado, no lo sé. Pero claro, que el Consejo General del Poder Judicial haga este razonamiento, bueno, ¿a dónde estamos llevando, no? Es que... Ahora, si tendrá repercusión... Yo lo de la libertad vigilada esta postpenitenciaria no lo entiendo. No lo entiendo. Directamente, no lo entiendo. Lo único que se me ocurre va un poco por lo que dices tú. Es decir, en algunos delitos, pero tampoco sabe muy bien por qué, quieren que la pena sea un poquito más larga. Y entonces, como no lo podemos tener dentro, pues lo tenemos en libertad vigilada. Que además, luego, no va a haber dinero para aplicarlo. No va a haber gente que lo controle. O sea, luego al final será un cachondeo, con perdón, y va a ser, pues, una vez más, esto sí que perjudica la confianza en la norma. Esto sí que lo perjudica. Los grandes discursos de aquí, vamos a vigilarlos, no sé qué, pero luego resulta que no. No, es que solo tenemos dinero para que venga cada 15 días al juzgado a vernos. Pero luego además no va a haber informes de evaluación sobre ese Claro que no. Ese es el problema. Claro que no, pues precisamente por eso. Para luego Cuando poder utilizarlo en la próxima reforma y decir, mire usted, a la sociedad en su conjunto, que ahí va con la obligación de motivar. Es que esto ha sido un desastre, porque como no hay una obligación de evaluar... Bueno, pues tenéis un magnífico tema de tesis. Más preguntas. No sé si a lo mejor Alberto podría... Bueno, que no quería restarle protagonismo a los alumnos, pero personalmente me está viniendo muy bien esta parada reflexiva porque nosotros hacemos constantemente, somos parte de la cadena de ejecución penal y una parte muy importante. Ayer jueves en la Junta de Tratamiento vimos algo así como 30 o 40 personas y le dábamos o no permiso. Si tras 20 o 30, si le dábamos el tercer grado o no. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque además la ley nos lo permite y nos lo permite de una forma bastante amplia. Nuestros informes son muy importantes porque a pesar de que luego van al juez de vigilancia o al centro directivo, casi nunca se contrastan con lo nuestro. O sea, yo vi que ellos deciden sobre lo nuestro. Casi siempre nos dan la razón, quiero decir. Entonces, a donde voy yo es que si la ley si se carga de tintas sobre los equipos y sobre el sistema penitenciario para estudiar a una persona si sale o no sale, tenemos que tener recursos. Es lo que decíais antes. Tenemos que tener psicólogos, tenemos que tener educadores, tenemos que tener expertos. Y actualmente yo pienso que estamos muy parcos ahí. Pero mucho. Entonces, todo lo que sea arbitrario, indeterminado, dejar a la administración, el legislador, que bueno, que 30 o 40 años, luego decidiremos si salen, si no salen, eso hay que dotarlo con muchos recursos. Claro.
Y bueno, yo añadiría también con mucho respaldo, porque yo me planteo en la situación y después de ver la experiencia que ha pasado con el tema de la Parot, la presión a la hora de decidir la peligrosidad de una persona o no, cuando hay una atención mediática enorme y no hay un respaldo político, a lo mejor de determinadas decisiones, yo soy el funcionario correspondiente y tendría muchos reparos a la hora de tomar a lo mejor determinadas decisiones que no pueden ser entendidas y que a lo mejor quien tiene que explicarlas no lo hace porque políticamente no le conviene. Entonces yo creo que esa presión la tenéis que vivir vosotros mucho de manera cotidiana y la habéis vivido en los últimos meses. Ya. Claro. Pero, por ejemplo, fracasos en permisos, o delito durante un permiso, no sé aquí, pero me da la impresión de que en general hay unos índices muy bajos, ¿no? Muy bajos, ¿no? Ahora, claro, cuando se produce un fracaso en un permiso, cuando alguien comete un delito durante un permiso, claro, aquello va a ser primera plana, grandes titulares, programa de investigación, con todos bramando, etcétera, etcétera. Esto es realmente un problema, es un problema. Lo que necesita es lo que dice Cristina, es decir, respaldo, y que los políticos digan, miren, esta es la opción de nuestra ley, ha sido un fracaso, vamos a intentar que no se produzcan, pero ese respaldo no se produce. Es decir, yo no he visto nunca salir a los poderes públicos fuertes, o sea, al gobierno, diciendo, miren, pues no, la ley no la vamos a cambiar, al revés, no se preocupe, vamos a modificar el Código Penal y lo vamos a quitar. Si no, yo ahí no le veo la solución, más que dar la batalla en la opinión pública y contrarrestarlo, ¿no? Y desde luego los medios. Pero ya que dice usted lo de los medios, en esto de la libertad vigilada que decíamos ahora luego, esto quién lo va a controlar y tal, la memoria económica que acompaña al proyecto dice que es coste cero, No te lo pierdas. ¿Qué quiere decir? Pues que si se hace algo, será sacando los recursos de otro sitio. Y si no, va a quedar en la historia esta de, venga usted aquí cada 15 días, nos tomamos un cafelito. El eterno olvidado del sistema penitenciario es el tercer grado y la libertad condicional. Así es que si vamos al quinto grado, por así decirlo, el cuarto sería la condicional, el quinto grado, ¿quién lo va a controlar? Si no somos capaces de controlar ya no el cuarto que la condicional, sino el tercer grado, ya nos vemos y nos deseamos en el Centro de Inserción Social de Ciudad Real. Tenemos destacados 5 o 6 funcionarios y controlamos algo así como 70 internos, 70 penados, mientras que en Herrera tenemos 200 funcionarios para 400 y pico internos. Hemos volcado la atención en el segundo grado y vamos a alargar más grados con quejes. Así es. Pero aún así mi pregunta sería, es decir, cuando en una prisión la Junta de Tratamiento hace esta prognosis de si va a delinquir, no va a delinquir, realmente ¿qué grado de certeza tiene? No pueden tener ninguno, no, claro. Porque estamos jugando... No pueden tener ninguno, claro. No. No pueden tener digo ninguno. Por lo siguiente, un médico cuando te pronostica una enfermedad, ¿no? Dice, mira, si usted fuma va a tener cáncer con un 80% de probabilidad. Bueno, pues estamos en medicina y ahí el problema de la certeza no importa, te puedes guiar por estadísticas, etcétera. Pero nosotros estamos en un sistema donde la certeza es muy importante y la taxatividad es muy importante. Claro. Si tú no eres capaz de hacer juicios de prognosis que correspondan el grado de certeza que exige el principio de determinación penal, tú no puedes utilizar el sistema penal porque te estás cargando una de las reglas del juego. Mi idea es que la idea de peligrosidad es una idea vieja, es una idea del siglo XIX, de cuando no existía casi ni psiquiatría o estaba absolutamente en sus comienzos, y que es una idea inservible hoy para el sistema penal. No podemos seguir pensando en como Lombroso y Ferri con la idea de becaría, ¿no? Porque no satisface los requisitos que tiene de las reglas del juego, de lo que es nuestra forma de castigar, ¿no? Entonces, puede tener, a mi juicio se puede utilizar cuando beneficie
a las personas, como un criterio bueno para cortar las penas, etcétera, etcétera, pero no con criterios punitivos, no como fundamento de restricciones de derechos. ¿no? Sí. Pues esto, es decir, que valora extraordinariamente su labor, pero a mí es que me cuesta motivar una privación de derechos de las personas basado en un juicio de pronóstico que no sé muy bien si es cierto o no cierto por muchos medios que se tengan. Pues, no, es que es cuestión de medios. Bueno, pues entonces, vale, bien. Pero yo no sé si realmente, porque yo soy lego absolutamente en esto, no sé si es cuestión de medios. Los expertos penales, o sea, en derecho penal sí que saben de esto, pero realmente las herramientas que nosotros utilizamos, por poner un ejemplo, para saber o para vaticinar si una persona va a delinquir o va a reincidir, no lo va a hacer mal en el permiso, es muchas veces nos valemos de la estadística. Y luego en los cajones de tienes familia o has venido más veces a prisión o has tenido partes en la primera etapa de la condena o has hecho actividades o tienes algún trastorno mental, todo eso, estos cajones los vamos llenando en sí, no, y vemos los criterios estadísticos que manejamos también, y con todo y con eso luego hay un peso importante de ponderación de la intuición de cada persona, ¿no? ¿Y qué pasa? Que no deja de ser una previsión, que no hay ciencia exacta ahí, para nada no, pero que no hay ciencia exacta. Sí, eso es arbitrario. Además, una persona que lleve 30 años en prisión, cuando la saca ya no es una persona, en mi opinión. Es otra cosa. Es una especie de tío con el cerebro lavado, que va andando, que no sabe ni manejar el dinero. Porque hace 30 años el dinero no era el mismo que... No salen bien. Y es que esta medida de libertad vigilada se impone en la sentencia, con lo cual se impone esos 30 años antes o 35 años antes. ¿Cómo puedes tú saber dentro de 30 años este señor? Lo que pasa es que eso se vieron obligados a... Eso se propuso en la reforma del 2010 y hubo una comisión en Cataluña que lo debatió mucho y tal. Yo he hablado con algunos de los... a la que no me invitaron. Cosa que lo tengo muy a gala. No se debían fiar de mí para parir este engendro. Y entonces, hablando con algunos de ellos, claro, llevaban su parte de razón. Dicen, es que se tiene que poner en la sentencia... Bueno, es un truquillo, Se tiene que poner en la sentencia porque si se impone la medida de seguridad al final de cumplir la pena, entonces sí que claramente es predelictual. Es decir, si te imponen la medida de seguridad cuando ya has cumplido la pena, ya no es por el delito cometido, sino que es en previsión de futuros delitos, pero totalmente predelictual, es decir, sin basarse en el delito cometido que ya está expiado. Y entonces, por eso dijeron lo de la sentencia, con posibilidad de que cuando se cumpla la pena, luego levantarla o no confirmarla, ¿no? La razón es esa, pero es que yo de verdad creo que todos estos discursos lo único que hacen es enmascarar decisiones punitivistas para satisfacer al personal, directamente. Y entonces aquí estamos nosotros diciendo que si el pronóstico de peligrosidad, que si no sé qué... Miren, si esto es para la galería, esto es para decir no, pero luego lo tenemos vigilado. ¿Cómo? No sabemos, pero sí es igual. Si cuando salgan de la cárcel los que ahora se condenan a 30 años, no sabemos si estaremos aquí para verlo. Es que todo es puro teatro. Como dice la canción aquella, Es puro teatro. Ni se lo creen ellos, ni se lo cree nadie. Ahora, eso sí, luego hay que confirmar la confianza en la norma. Pero si es usted el que está destrozando la confianza en la norma, ¿no? De todas formas, a ver, cuidado, para hacer un trabajo como el que estás haciendo, claro que tienes, ahora me estoy metiendo donde no me llaman, pero te llamamos. Claro que tienes, ha venido una de Barcelona, ha dicho que esto es una coña marinera, no, O sea, naturalmente tienes que analizar los problemas de la peligrosidad como fundamento, porque, es decir, todo lo que hemos estado comentando aquí, y a lo mejor al final pues llegas a la conclusión de que si ninguno de estos se aguanta, pues miren, pues quizá no es más que una respuesta populista, Hay otra cuestión para el tema, volviendo a cuando esto apareció, que eran
lo del violador en 2010, violador del Ensanche y el de Juana Chaos, violadores y terroristas, que ya digo que son los que menos reinciden, pero para cuando aparece el discurso este de que, bueno, pero es que seguro que va a volver a delinquir, hombre, seguro, ya tenemos, pero hay una cosa que yo no sé, mira, que ya que tenemos aquí el penitenciarista, y es que hace muchos años que no, ¿qué ha pasado con la asistencia postpenitenciaria? ¿Existe? ¿No existe? Bueno, esto ha cambiado mucho. En realidad se lo han cargado. Ahí voy. No me atreví a decirlo categóricamente porque hace muchos años que no lo miro, pero en la Ley General Penitenciaria había una institución, si debe todavía estar en la ley, que se llama asistencia postpenitenciaria, que está para esto, es decir, el colchón, o se pensaba para esto, el colchón que se tiene que poner para cuando un señor sale absolutamente descerebrado después de 40 años, de 30 años, bueno, ¿qué hacemos con él? Y se le asiste. Y se le asiste. Entonces, a todos esos discursos de que va a volver a delinquir, no sé, hijo, pues ponle algo para ayudarle en la reincorporación a la libertad, ¿no? Y en primer lugar, si lo has tenido allí 30 años encerrado, 20, lo que hay que hacer son cosas durante esos 20 años con esta persona, y no olvidarse de él y luego decir, ay, es que me parece que vas a volver a delinquir. Es decir, alternativas, más seriedad en los tratamientos penitenciarios y más seriedad, quiere decir más medios, no que ustedes no sean serios, sino más tomaros en serio los tratamientos. El ejemplo de los violadores es evidente. Del 18 al 5 baja con tratamiento. Si quieres te puedo dar los datos, no los tengo ahora aquí, pero son un trabajo que ha hecho Santiago Redondo, que es un psicólogo psicólogo criminólogo de la Universidad de Barcelona, y es el que tiene todos estos datos, Y además, si buscas Santiago Redondo, seguramente que encontrarás, porque es el que, vamos, yo estos, los que os doy, me los ha dado él, ¿no? Entonces, primero, a ver, preocúpese usted durante 20 años, y no en el momento en que lo tiene que sacar. Esto por un lado. Y en segundo lugar, en el momento en que lo tiene que sacar, si realmente hay un pronóstico de que no sé qué, resucite usted la asistencia postpenitenciaria, que estaba para eso. Pero no nos venda esta moto de la libertad vigilada poscondena, porque realmente, y encima diga que eso no cuesta dinero. Pues mire, es que encima que te tomen el pelo. Y en eso yo creo que ha habido dos ejemplos en los últimos meses que son muy elocuentes. Por un lado, todo lo que ha pasado después con el tema de la Parot, lo que se ha planteado no es cómo conseguir la reinserción, sino vamos a eliminar las prestaciones en el caso en el que no pidan perdón en el terrorismo, claro, si es que no. O lo que comentábamos ayer de Almagro, decir, los subdelegados del gobierno diciendo que no pueden evitar que una persona que haya cumplido condena se queden en un pueblo o en un sitio, pero que se ponen del lado de los conciudadanos y crean, ¿no? Potencian esa sensación de alarma que se crea, en vez de tratar de normalizar absolutamente esa situación. Claro, es la retribución, que tiene un nombre que no sé, muy feo, pero que nos dice muy poco, pero yo creo que en realidad la retribución hoy es la pena muestra que somos solidarios con las víctimas y su dolor, dicho de forma más bonita, ¿no? Y eso todo lo vemos muy legítimo. ¿Cómo no vamos a ser solidarios con las víctimas y su dolor? Sí, pero esto no significa encerrándolos y tirando la llave. No, porque digo, pero es ese nuevo neorretribucionismo, ¿no? Sí. Los medios de comunicación, cuando informan, porque siempre se ha informado sobre el delito porque es muy atractivo, pero antes era una información, digamos, escabrosa. Cuántas puñaladas, no sé qué, lo que era la sangre del delito. ¿Cómo es ahora la información? Pues de nuevo, solidaridad, fomentando la solidaridad con las víctimas. Y yo creo que eso es un poco también lo que ha hecho, allanado el camino a la vuelta del sí, solidaridad, pero con una confusión conceptual gravísima. Que es que, ¿cuántas veces habéis oído decir, sí, muchos derechos y tal, pero ¿y los derechos de las víctimas? Y ahí incluyen el derecho a la pena, que no tiene ninguno, alimentado por algunos tribunales internacionales. Y por algunas tendencias criminológicas que hay que recuperar a la víctima. Cuidado con la víctima. A la víctima se la indemniza, se la cuida, nos solidarizamos con ella, pero no tiene ningún derecho a decir, bueno, aquí tenemos un anacronismo, que es aquí tenemos un anacronismo que es la acusación privada, ¿no? Pero bueno, pero el Constitucional ya ha dicho que el ius puniendi, tengo la sentencia también en algún sitio apuntada, es del Estado. Y que el derecho que tienen las víctimas
es a la tutela judicial efectiva, evidentemente, que es derecho a una resolución fundada en derecho, es decir, a que se le aplique la pena que está prevista en el Código Penal, fundada en derecho. Pero derecho a más pena porque yo soy la víctima, eso no existe. Y en cambio, se deja creer que sí. Se deja creer que las víctimas tienen derecho a más pena, si quieren. Pues no existe ese derecho. Tienen derecho a que se aplique el Código Penal. Tal como está el Código Penal, si el tercer grado depende de pedir perdón a la víctima, claro, eso se deja en manos de la víctima la ejecución de la pena. Luego, sí que ya hemos metido a la víctima en la ejecución de la pena. Que a mí ya me cuesta aceptar lo de la mediación, pero ya sé que he perdido esta batalla también como tantas otras, donde me parecen absolutamente disparatados en la fase de ejecución. En la fase de ejecución, ¿qué demonios hace la víctima? Decidiendo si régimen abierto, si no régimen abierto. Eso es una monstruosidad, es premoderno. Claro. Es volver a pensar que el jus puniendi está en las manos de las víctimas. Es que eso es lo que superó la Ilustración y el Estado moderno. Y entonces encima nos lo venden como moderno, una cosa que tiene 300 años y que superamos con la modernidad. Entonces esto es brutal, es otra de las cosas que se está desmoronando. Antes me he referido a las reformas de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor nació sin acusación particular. No había acusación particular. ¿Por qué? Pues porque la acusación particular es el ejercicio de la pretensión punitiva, es el pedir castigo, y en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor se partía de el preponderante interés del menor, es decir, que pasaba por delante el interés educativo del menor, pasaba por delante de la pretensión punitiva, y por eso no había acusación particular. Bueno, campaña mediática después del caso de Sandra Palo, seguida por absolutamente todos los medios, los derechos de las víctimas, ya está recuperada. La acusación particular ya está en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Cada uno que piense lo que quiera, pero que en cualquier caso se cargaba la filosofía del interés preponderante del menor, eso es evidente. Bueno, pues es casi la hora. Viernes. Hemos cumplido con nuestra obligación. Agradezco a Mercedes que haya sido tan clara y tan agradable como he estado encantada, me lo he pasado muy bien. A vosotros también el haber venido un día que a lo que menos le apetece a uno es venir a la facultad. O sea que muchas gracias también a vosotros. Mucha suerte.